Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los que están virtualmente. Un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes, especialmente para aquellos miembros de la iglesia que por alguna razón de salud no pueden estar con nosotros. Gracias por estar viéndonos y que Dios les bendiga. El sábado pasado dedicamos nuestro tiempo para hablar acerca de el inicio de la acción final de Dios en este mundo. Y este inicio nos mostraba que todo lo que se iba a hacer estaba en un sello, en un libro sellado. Y al irlo abriendo, fuimos viendo todas las áreas que van a ser tocadas por la acción de Dios. Y dábamos gracias a Dios porque esa acción que Dios ha comenzado es una acción que va de la mano con una última oportunidad que Dios dará a aquellos que no le conocen, aquellos que habiendo escuchado no han creído en Jesús y no lo han aceptado en su vida. Y Dios en su misericordia va a dar una oportunidad de conocer al Señor y ser un hijo de Dios. Y los que vamos a mover esa oportunidad de la mano de Dios somos nosotros, los creyentes, los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo. Será nuestra última tarea para recibir el premio final y ser llevado a la presencia de Dios eternamente. De manera entonces que la recompensa es muy grande. Es muy grande. Salvación y vida eterna. Será nuestra última labor que Dios pone en nuestras manos. Para los que le interesan estos temas, sobre todo, si ven las noticias de la semana pasada, se van a dar cuenta que es increíble que lo que hablamos el viernes tocó muchas cosas que ya están pasando y otras que seguirán pasando. Sin embargo, para que estemos a tono con lo que hablamos la semana pasada, hay una pregunta que nos vamos a hacer. Y esta es la pregunta: ¿cómo practicar la presencia de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo saber con toda seguridad que Cristo está en nuestras vidas? No ya por haberlo aceptado, sino por estar comunicándonos y viviendo con Él. ¿Cómo podemos saber eso? Saber que estamos enrolados con Él, caminando en lo que Él quiere, haciendo aquello que trae bendición. A veces los creyentes nos hemos olvidado de este punto. Pensamos que Dios siempre va a estar con nosotros porque Él siempre nos va a perdonar. Es cierto, sí. Pero Él espera de nosotros también algo. Y eso es lo que queremos ver en esta tarde. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tenemos que hacer para que la presencia de Dios sea una realidad en nuestra vida y que nosotros podamos darnos cuenta? Nosotros podemos aprender a practicar la presencia de Dios si acaso aprendiendo las maneras prácticas para poder identificar nuestras conciencias con lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el primer paso. ¿Qué nos dice nuestra conciencia acerca de cómo estamos caminando con Dios? Y eso inmediatamente nos permitirá pensar si estamos en la línea correcta o estamos en la línea incorrecta. Por ejemplo, en esta tarde, hazte esta pregunta que son un par de segundos.
Escucha a tu conciencia qué te dice si estás caminando con Dios. Al hacerte esta pregunta, van a venir a tu mente inmediatamente muchas cosas que han pasado, muchas cosas que has hecho y te van a decir sí o no. Aprendiendo las maneras prácticas para poder identificar nuestras conciencias con lo que es su voluntad para nuestras vidas. Vamos a leer Primera de Juan 1:7, por favor. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nuestro caminar en la luz de Dios es la prueba de la comunión con Dios. La Biblia nos enseña claramente cuáles son las rutas, cuáles son los caminos, que no son aquellos por los cuales debemos transitar. La Biblia también nos dice cuáles son las decisiones que de ninguna manera debemos tomar. La Biblia nos dice que como creyentes y si queremos que el Señor esté con nosotros, debemos aprender a decir sí y no con toda conciencia. Por eso entonces, nuestro caminar en la luz de Dios, en lo que Él ha establecido para nosotros como sus hijos, es la prueba de la comunión con Dios. Ahora, la vida en su constante dirección en lo correcto es lo que nos permite saber dónde estamos. Dios nunca está en lo incorrecto. Por mucha pasión que Dios nos tenga o piedad, no está. Dios solo camina en lo que es correcto. Ahora, pregunta para ustedes, para mí, ¿estoy caminando en lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? Solo Dios y yo lo sabemos, nadie más lo sabe. Pero la Biblia dice que somos árboles que damos frutos. Y si no andamos en lo correcto, los frutos no van a ser tan buenos como todos nosotros esperamos. Por lo tanto, la presencia de Cristo en nuestras vidas significa una constante dirección caminando en lo correcto. Constante dirección caminando en lo correcto. Es vivir responsablemente tanto ante Dios como los seres humanos. Porque ante los seres humanos que nos rodean, estamos dando testimonio de que Dios existe o no existe. Porque si existe, lo respetamos y caminamos con Él. Si no existe, tenemos libertad para hacer nuestra propia vida. ¿Cuáles son los puntos básicos para el crecimiento espiritual? Para caminar en la ruta de Dios. Recuerden que por alguna razón Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro. Y ese camino tiene dos vías. Una vía es la verdad y otra vía es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué consecuencia o qué recompensa tiene caminar en ese camino? Que las puertas de comunicación con el Señor Jesucristo estarán siempre abiertas. Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, ese camino, verdad y vida, dos vías, es una puerta abierta para la comunicación directa con el Señor Jesucristo y con el Padre. No hay otra vía. No hay una tercera vía. Y si hemos caminado por una vía incorrecta,
más que pedir perdón, tenemos que devolvernos y tomar la correcta. Devolvernos y tomar la correcta. Por eso entonces hay 3 vías correctas, especialmente, que vamos a mirar. La primera, es necesario, importante, determinante para un cristiano que quiere caminar con Dios, una vida devocional a solas. Vida devocional a solas. ¿Qué significa eso? Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Necesitaba Jesús hacer eso? ¿Sí o no? ¿Quiénes dirían sí y quiénes dirían no? A ver, ¿necesitaría Jesús o no? Claro que lo necesitaba, aunque él como Dios podía pasar por encima de eso. ¿Pero por qué lo necesitaba? Porque estaba en el mundo como hombre y como Dios. Las dos cosas. Por eso ustedes ven que cuando llegó el momento de la cruz, ¿cómo actuó Jesús? Por un lado, a ver si podía evitar ir. Y luego toma la decisión de cumplir e ir. ¿Y qué hizo para tomar esa decisión? Le dijo a sus discípulos, por favor, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar. Los discípulos orando allá y él se fue solo a orar. Se fue solo a orar. Su tiempo solo con Dios, diciéndole, Señor, quiero, pero a la vez tampoco quiero. Sé que tengo que hacerlo. Por favor, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Y la respuesta de Dios fue muy seca. La vía por la que tiene que continuar termina en la cruz y luego la resurrección. ¿Y qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad, mas no la mía. Esta misma situación es la que puede darse en nosotros en determinado momento. A veces podemos tener una tentación fuertísima. Hay tentaciones que son bien difíciles de no enfrentar. Primero que son aquellas cosas que nos gustan. A Jesús, igual que a nosotros, le gustaba la vida, disfrutaba la vida. 3 años formando discípulos, él estaba feliz ahí en eso. Pero ahora iban a quedar esos discípulos solamente con la responsabilidad de lo que habían escuchado, de lo que habían aprendido. A lo mejor Jesús dijo, déjame un poquito más con mis discípulos, cuando ya estén listos me voy. Dios dijo, la vía es esta. Yo estoy seguro que tú, igual que yo, hemos sentido en nuestra vida algunas veces esa misma presión de algo que realmente sería terrible para mí hacerlo, pero lo que Dios dice es, hágalo, debe hacerlo. Por ejemplo, cuando era joven usted, señora, tenía un novio fantástico, pero no valía la pena, ¿lo dejó? No lo dejó. Y dijo, voy a orar a ver qué hago. Y se puso a orar, ¿y Dios qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? Déjelo, a lo mejor no lo dejó. Con nosotros es distinto. Dios siempre la palabra que nos dice, encontró algo bueno, tómelo, no pierde tiempo. ¿Y qué hay que hacer? Tomarlo, si es bueno, y es el tiempo. Siempre vamos a estar en el conflicto de sí o no, allá o acá, aún siendo cristianos. Pero nuestro punto de defensa es justamente esto, la vida devocional a solas. Aún Jesús, con todo su poder, habló de la necesidad de la oración
para mantener su fortaleza espiritual. La vida devocional a solas es temprano en la mañana y nos prepara para durante el día ver la respuesta de Dios. Dios trabaja fuerte. Si me buscas de mañana te contesto. Si me buscas de mañana te contesto. Dios nunca dice espérame. Por eso es que es tan importante eso. Miren lo que dice el Salmo 5.3. Salmo 5.3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La mañana con Dios prepara al creyente para el resto del día. Salmo 5.3. ¿Se fijan lo que dice allí? De mañana haré mi trabajo, conversar con Dios, mi tiempo a solas, y esperaré. Jesús esperó y recibió la respuesta. Usted y yo podemos recibir la respuesta también. Todos estos pequeños detalles van conformando el estar en una ruta con Dios. El estar en una ruta con Dios. Mateo 6:6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Compromiso de Dios. Tú estás solo hablando conmigo, buscándome. ¿Qué voy a hacer yo? La respuesta que te voy a dar va a ser pública, porque van a ver tus propios amigos cómo respondo a tu solicitud. Es un testimonio. Es un testimonio. Ahora, ¿qué es lo que impide que tengamos esos tiempos? ¿Será la falta de tiempo? ¿El tener otras cosas que hacer? ¿Qué será? Disponibilidad de tiempo, etcétera. Esas son las disculpas que el diablo pone en su mente y en mi mente. Mira, el tiempo es muy importante, te están esperando, sale cuanto antes. Mil disculpas pone Satanás para que nosotros no podamos comunicarnos con quien tenemos que comunicarnos. A veces usted tiene toda la disposición y en ese momento la leche o lo que está haciendo en la cocina se cae. O llega alguien a una hora temprana y empieza con el timbre que quiere hablar con usted o suena el teléfono, etc. ¿Cómo tiene que ser el lugar donde usted ore a solas con Dios? Con la puerta cerrada. Y pase lo que pase, no atiendo. Si Dios es lo más importante con usted, la puerta se cierra y se habla con Dios. La vida devocional a solas es un punto importante para comprender y practicar que la presencia de Dios siempre sea con nosotros. Ahora, en segundo lugar, la vida devocional familiar. La vida devocional familiar. Veamos Efesios 4, 2 al 6. Efesios 4, 2 al 6. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muchas veces la vida devocional familiar, aún siendo cristianos, se complica a veces, se torna difícil. Y en vez de juntarnos como familia, más bien nos separamos como familia. Y esto sucede en nuestro hogar, entonces no es público, es privado, es completamente privado. Pero ¿qué tenemos que comprender? La vida devocional familiar implica lo siguiente: tenemos que comprender que nuestra conducta es el sermón más efectivo que podemos predicar. Y los primeros que tienen que escucharlo, o verlo, o oírlo, son nuestra familia. Por eso que muchas veces los problemas, una vez que ya hemos llegado a la edad en que el nido está vacío y nuestros hijos han salido, a veces con pena tenemos que ver que si hubiéramos hecho algo en la familia de tipo espiritual, no estaríamos viendo los resultados con esos hijos, que de pronto pueden ser muy exitosos, pero no saben nada ni quieren saber nada de Dios. Y el peor fracaso es no saber nada de Dios y no tener a Dios en la vida, a pesar de todas las otras cosas que tenga. A pesar de todo eso. Por eso entonces, tenemos que vivir una vida que ponga de manifiesto la verdad del Evangelio de forma consistente e irrefutable. Somos la palabra de Dios en vivo, los cristianos. Y estamos observados por el mundo. Y el mundo no creerá si no ve en nosotros una diferencia. No importa cuántas iglesias hagamos o cuántos sermones demos, lo que la gente quiere ver es el resultado en la vida suya y en la vida mía. El resultado en la vida suya y en la vida mía. Para la familia, el altar familiar, ¿qué significa? Es la bendición de Dios que permite disfrutar de la unidad familiar. ¿Cómo es un hogar donde la familia está totalmente cada uno por su cuenta? No dan ganas ni de llegar, creo yo, a la casa. ¿Cómo se mantiene o cómo se crea esa unidad familiar? Tiene que ser con la vida cristiana. No hay otra forma. De pronto puede haber todo lo económico, perfecto allí. Pero va a faltar lo principal. El dinero no produce siempre todo el goce perfecto. No podemos hacer planes sin Dios. Nosotros los cristianos igual. No podemos hacer planes sin Dios. Porque a veces lo que Dios nos está pidiendo, no haga ningún plan y espere. Eso fue lo que entendió Moisés. Cuando él no podía entender que por 300 años Dios no se había preocupado del pueblo de Israel en Egipto. No podía entenderlo ni comprenderlo. Cuando Dios, como sonriendo, le dice: mira, me he acordado de mi pueblo. Así que te voy a mandar a ti para que lo liberes. Y seguro él pensó, pero ¿y 300 años? Y él no pensó. Dios sabe cuándo hay que actuar. Dios sabe cuándo hay que actuar. Y cuando Él dice, actúe y no reclame. Actúe. Que a usted le pareció muy tarde, pero actúe. Ese es el plan de Dios. Porque era lo mejor, sin duda alguna. Y tercero,
La primera era vida devocional a solas. La segunda, vida devocional familiar. Y la tercera, vida devocional en comunidad. ¿Qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté solo. Y está diciendo también que eso implica a la mujer. No es bueno que la mujer esté sola. Los cristianos no hemos nacido para estar solos, sino que estamos siempre en compañía de otros cristianos para animarnos unos a otros a las buenas cosas que hay que hacer. La vida devocional en comunidad. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire a la persona que está a su lado. ¿Cómo se siente al ver otras personas que están igual que usted, creyendo en Dios, alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios? ¿Qué le hace pensar a usted eso? ¿No le motiva más también? Claro. Por eso que la vida cristiana a solas puede ser muy importante y necesaria. Pero el cristianismo es para vivirlo en comunidad. Así lo hizo Jesús. Así lo hizo Jesús. Mantengámonos conscientes del valor y la esperanza que está implícito en la confesión de fe en comunidad. ¿Cómo puedes confesar tu fe solo en tu casa? O confesar tu fe sin que te vean. Este jueves tuvimos un tema buenísimo en los varones. Ojalá hubiéramos tenido más varones. Les voy a dejar solo con el título. ¿Por qué existen rendijas por donde miramos? Ese fue el título. De pronto, si se interesan las damas en ese tema, se los entregamos. Permite entonces que la palabra de Dios juzgue las intenciones y pensamientos de tu corazón. Hacernos la pregunta, ¿realmente será de Dios esto que voy a hacer? ¿Será que me llevará al buen resultado? ¿Será que Dios quiere que yo haga eso? ¿Con qué intención voy a hacer lo que voy a hacer? Yo estoy diciendo que es buena, pero Dios me está diciendo en mi conciencia no es buena. ¿Tengo que decir que no? Sí, hay que decir que no. Reconoce que seguir a Cristo provoca reproches. No temas el ridículo, no temas el rechazo y no temas el desprecio de otras personas. Si eso sucede, estás con Dios al lado, a no ser que tú seas culpable de provocar algo. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La cita, Efesios capítulo 4, versículo 12. Y llegamos al último punto, que es el más importante. Aprende a detectar las esferas de acción del enemigo, del diablo. Aprende a detectar las esferas de acción del enemigo. No pienses que la acción del enemigo solamente se provoca en otra persona para causarte problema a ti. Piensa también que la acción del enemigo se introduce en tu propia vida y no te das cuenta.
El diablo es muy astuto, no solamente presenta algo para ti, pero lo introduce de tal manera que tú no te das cuenta. Y vamos a ver un ejemplo tremendo en la Biblia. Ezequiel 28, 11 al 19. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versos 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. La creación de Satanás. Satanás es un ser creado. El cristiano, al aceptar a Jesucristo, también se vuelve un ser creado, especialmente. Satanás fue adornado de lo mejor y se le dio la posibilidad de ser el guardián de la seguridad de Dios. Él tenía toda la autoridad en el cielo después de Dios. La pregunta es, ¿qué fue lo que causó el problema en él para volverse de Luzbel a Satanás, enemigo de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Desarrolló vanidad. Creyó que podía controlar absolutamente su vida sin las instrucciones concretas de Dios. Todos los demás lo respetaban. Pero llegó un momento en que Dios le dijo, no más. Ya la multitud de tus malas acciones, especialmente contra mí, queriendo tú sentarte en mi trono, ya no puedes estar aquí. Echado serás. ¿Y a dónde fue echado? A la tierra. A la tierra. Y tomó el título del príncipe de este mundo. Y Jesús acabó con ese título. Pero la autoridad de Satanás todavía está en el cielo, en menor proporción. ¿Y a quién se dedica él a atacar? Cuando nosotros nos encontramos con una persona que tiene muy mala conducta, muy mala vida, muy mala forma de ser, ¿qué decimos? Está endiablado. Está endiablado. Y se está diciendo la verdad. ¿Qué estamos diciendo?
que en esa vida que fue creada para otra cosa y para hacer una voluntad de Dios o para vivir de otra manera, lentamente fue siendo transformado de hijo de Dios a diablo, de un ser humano normal con posibilidades de ser una parte importante para Dios a ser un diablo. ¿Y cómo se produjo eso? Las tentaciones nunca son tan graves y fuertes, sino que el diablo poquito a poquito va entrando en nuestra mente. ¿Y cómo entra? Tú tienes la autoridad, tú puedes hacer lo que tú desees. No hay nadie que pueda darte órdenes, ya estás grande, ya no eres niño. Haz aquello que te gusta. Toma las decisiones que debes tomar. Eso es ser una persona, tomar decisiones personales. No escuches otras cosas. ¿Y qué tal eso de la Biblia? Es bonito, pero tú puedes hacer otro tipo de vida. Y una creación de Dios, como hijo de Dios, y con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo ahí, lentamente se va transformando en un diablito pequeño, luego un diablito mayor, y al final Dios ya no lo soporta más. ¿Qué les quiero decir, hermanos? La tentación del diablo en nuestra vida es sutil, es lenta y constante. Sutil, lenta y constante. Por eso, todo esto que está la Biblia diciéndonos, tu vida devocional a solas, tu vida devocional en familia. No dejes de reunirte con otros cristianos. Allí está parte de la defensa espiritual que tú necesitas. Pero ¿cuántas veces el diablo nos saca de la ruta? Muchas veces. Entonces, ¿qué pasa con la vida cristiana cuando no nos mantenemos? Cuando no nos mantenemos en forma práctica con la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Qué sucede? Llega un momento en que ya no nos parece la vida cristiana como algo razonable o valioso. ¿Y por qué tenemos que preocuparnos de esto? Hermanos, la Biblia no miente. Aquel que no es un cristiano, que ha recibido a Cristo en su vida y vive tratando de agradar a Dios, no va a ir al cielo. No nos engañemos. No va a ir. Hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión. Y ese es el gran desafío que hoy estamos viendo. Si hay personas que están siendo atacadas fuertemente por el diablo, son los cristianos. ¿Por qué razón? Porque el diablo quiere acabar con las iglesias. Lo han dicho claramente, lo han expresado. 2 o 3 candidatos lo han dicho. Hay que cerrar la iglesia. Tenemos que estar atentos. Espero que haya escrito esos versículos y los reestudie en la casa. Estamos viviendo un tiempo en que las predicaciones puede que no sean agradables. Es que ya no hay tiempo para la simpatía, hermanos. Dios ya dejó la simpatía a un lado. Y ya tenemos que ver las cosas tal como son. Si somos cristianos, vivamos como tales. Y actuemos como tales. Entonces tendremos salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor.
por tu palabra en esta tarde. Sabemos que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad en las alturas espirituales. Pero gracias, Señor, porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la canción, contigo siempre yo quiero estar. Permite que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y gracias ahora por este tiempo, Señor, en que recordaremos esa santa cena que tú hiciste con tus discípulos. Y gracias, porque es un alimento espiritual para nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre del Señor. Amén.